Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, diputados y senadores. La vida privada de un ciudadano debe ser el recinto amurallado. Charles Maurice, ex primer ministro de Francia. Entre los beneficios que trajo consigo la creación del Internet, tenemos la evolución de los medios de comunicación. Hoy día las personas hemos encontrado en las conversaciones electrónicas la forma más efectiva, eficiente y sobre todo económica de mantenernos en contacto e intercambiar información de manera interpersonal. Estos medios pueden influir de manera positiva en el desarrollo de investigaciones, así como de trabajos, aprendizaje, entretenimiento y el acceso a bienes y servicios. En la actualidad, es común que las personas filmen o capten situaciones de la vida cotidiana y las publiquen posteriormente en el ciberespacio, convirtiéndose muchas veces en noticia de impacto nacional o incluso de un gran impacto mundial. Por ejemplo, las grabaciones o imágenes de terremotos, de los tsunamis, delitos cometidos en flagrancia, arrestos de personas, etcétera, etcétera. Esto gracias a las llamadas redes sociales, herramientas que ampliaron la posibilidad de expresión y difusión de ideas y contenidos. Sin embargo, con ello también se acrecentó la vulnerabilidad y el peligro de todas y de todos los usuarios, ya sea por la difusión de información confidencial o por la comisión de diversos delitos. Las redes sociales más importantes, pues todos sabemos, son Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, pero también existen otras que ofrecen a los usuarios la posibilidad de conocer personas y pactar citas, por ejemplo, Tinder, Badoo, WeChat, entre otras más. En muchos de los casos es común el sexting, que es la contracción de las palabras sex y texting y se refiere al envío de mensajes, fotografías, sonidos, videos eróticos o pornográficos a través de dispositivos móviles o de las computadoras. El uso del sexting se ha incrementado exponencialmente no solo a través de los portales de las citas, sino también como una práctica íntima entre las parejas. En este último caso acontece generalmente una problemática cuando él o la cónyuge o el concubino o la concubina o cualquier pareja, independientemente de la situación jurídica o personal que tengan, terminan con esa relación sentimental y la persona que se siente afectada por ello decide, en un acto de resentimiento y de venganza, publicar o compartir en el ciberespacio imágenes, audios o videograbaciones que intimidan o íntimas de su expareja, consumando así uno de los atentados más reprobables en contra de la dignidad y el honor de una persona. Este es un grave problema que se ha presentado en casi todo el mundo y México no es la excepción. Hemos sido testigos de innumerables casos de víctimas quienes por este tipo de material difundido a través de las redes, de la vía del Internet, han subido material difundido que ha afectado mucho a ellos mismos, a sus familias y han ocasionado graves daños. Entre ellos daños psicológicos que generan culpa, vulnerabilidad y desconfianza, lo cual desencanta una serie de emociones y pensamientos que a la persona que pueden llevar inclusive a una profunda depresión y, ¿por qué no?, en algunos casos hasta el suicidio. El acoso, las burlas, la persecución por parte de un círculo social que puede derivar en profundas afectaciones emocionales para las personas. La Organización de las Naciones Unidas señala que el 95% de las conductas agresivas, el lenguaje insultante y las imágenes denigrantes que aparecen en el ciberespacio se refieren a mujeres, lo que también representa otra modalidad de la violencia de género. Como podemos darnos cuenta, aún queda mucho por hacer en esta materia. Si bien es cierto, hemos avanzado considerablemente, también es cierto que como legisladores no podemos parar, que todos los días la realidad social, nos damos cuenta, va por adelante de la realidad jurídica, pero es la tarea de las y los legisladores observar y analizar esa realidad social para traducirla
en una realidad jurídica. Tenemos que seguir el camino de regular los nuevos medios tecnológicos de comunicación para combatir las malas prácticas, que su uso no represente un riesgo para la seguridad integral de las y los mexicanos, especialmente de las niñas y los niños. Los adolescentes y las adolescentes son un sector de la población altamente vulnerable a este tema del sexting. El mundo virtual nos permite estar conectados, comunicados y con acceso a un sinfín de información, herramientas que deben ser manejadas con responsabilidad y honestidad, canalizadas a través de entorno seguro y respetuoso donde prevalezca el civismo digital. Por lo anteriormente expuesto, presento ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de utilización de medios cibernéticos contra la intimidad de las personas con la finalidad de proteger su dignidad. Y lo que estamos proponiendo, compañeras y compañeras, es modificar el título séptimo bis del Código Penal para agregar la palabra intimidad y quedar como sigue: delitos contra la indemnidad de privacidad e intimidad de la información sexual. Se crea un capítulo nuevo del título anterior denominado Comunicación Contenido Sexual entre personas, que adiciona un artículo 199 octavos. Y yo quisiera compartírselos para ir clarificando hacia dónde va la presente iniciativa y por qué es tan importante. Dice lo siguiente la propuesta, artículo 199 octavos. Se impondrá de 1 a 5 años de prisión y multa de 200 a 600 días a quien, haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión o almacenaje de datos, videograve, fotografíe, filme o capte la imagen o el audio de actos íntimos interpersonales efectuados en lugar privado de manera oculta o sin el consentimiento expreso de todas las personas involucradas en los hechos. Fracción segunda, publique, divulgue, difunda, exhiba o propague imágenes, textos, grabaciones de voz, grabaciones de video, audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o por cualquier otro medio sin el consentimiento expreso de todas las personas involucradas en los hechos, aun con la anuencia de la otra parte para la obtención de dichos documentales. Las penas y sanciones a que se refieren los incisos anteriores se aumentarán hasta en una mitad cuando el sujeto activo sea cónyuge, concubina, concubinario o una persona que mantenga o haya mantenido una relación sentimental con la víctima. Y dice un poco más. Yo quería resaltar esta parte porque me parecía que era importante compartir con ustedes pues a dónde van. También finalmente cierro, presidente, compartiendo que hay ocasiones donde la realidad jurídica, la realidad social se traduce en una realidad jurídica en las entidades federativas, y que hay que resaltar cómo en el estado de Yucatán el gobernador Zapata Bello envió una iniciativa, y en Yucatán este es una realidad, este tema, y ya se encuentra en su Código Penal, que tipifica la transmisión y distribución no consentida de imágenes, de audios o grabaciones derivadas del sexteo, y que bueno, esta entrará en vigor el 1 de agosto. Pero también que hay en este tema, estos casos han llegado ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que tenemos tesis al respecto, una de 2013, donde de manera concreta dice la tesis, resuelve que se aborda la afectación de derechos como el honor y la reputación por la divulgación en Internet de datos o información de una persona sin su consentimiento, debiendo garantizar la protección del principio pro homo consagrado en el artículo 1 constitucional. A mí me parece que este tema y que esta iniciativa tiene todos los elementos y todas las herramientas para convertirlos en una realidad jurídica, y que aún tenemos tiempo de ir avanzando en las comisiones ordinarias sobre este tema y dejar trabajos ya muy avanzados y concluidos, porque me parece que nos hemos visto un poco lentos, o bastante quizá,
porque el sexting es un tema que está afectando muchísimo a las personas, que provoca daños emocionales enormes y que en los adolescentes ha sido un tema que se está propagando y me parece un tema que está en lo social, que está en nuestra realidad cotidiana, pero que tiene que traducirse en una realidad jurídica que nos permita prevenir, pero también sancionar estas conductas que van contra la integridad y el daño de las personas en su integridad. Por su atención y apoyo, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Yolanda de la Torre Valdés, por su importante iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.